Primer tema que vamos a hablar el día de hoy es si Honduras tiene o no tiene independencia en la cuestión de derechos humanos. Entonces, para saber si una rama es independiente, nosotros tenemos que hacernos 4 preguntas, a ver si la rama es o no es independiente. La primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿existen leyes que tratan sobre la materia? Que no es más que decir independencia legislativa. En las cuestiones de derechos humanos es una temática que tiene una dimensión internacional. Entonces la pregunta del millón es, ¿Honduras ha firmado tratados acerca de derechos humanos? Si su respuesta es sí, me tiene que dar un ejemplo. Y los ejemplos ustedes lo tienen que saber porque escogieron tratados. Así que cuéntenme, ¿Honduras tiene tratados que ha firmado en cuestiones de derechos humanos? Bueno, y el de la Comisión Abogada Interamericana, Pacto de San José. Correcto, el Pacto de San José, la Carta Constitutiva de la OEA, la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, el Tratado sobre los Derechos del Niño, el Tratado sobre los Derechos de la Mujer, el Tratado sobre los Discapacitados, que el día de hoy es su día, dicho sea de paso, el Día Internacional de las Personas con Capacidades Especiales, les dicen ahora. Entonces, todos esos tratados que nosotros analizamos en el segundo periodo son legislación que Honduras obligatoriamente tiene que seguir por el hecho de que nosotros nos hemos comprometido a seguir esa legislación. Entonces, sí, Honduras sí tiene independencia legislativa. Ok, se me trabó, momento, denme 2 segundos que se me trabó la cámara. Aquí, vamos. Entonces, sí, Honduras tiene independencia legislativa por el hecho de que nosotros tenemos leyes que tratan sobre los derechos humanos, que en nuestro caso son tratados internacionales. La segunda pregunta que nos hacemos es si Honduras tiene independencia judicial, y la independencia judicial se determina viendo si existen tribunales permanentes que tratan sobre la materia de los derechos humanos. Entonces la pregunta va muy seguida de cuando se violan estos tratados y estos convenios, ¿existe algún tribunal que puede hablarnos de manera específica sobre estos derechos? Creo que en Honduras no. Bueno. Pero Honduras tiene que someterse a alguna jurisdicción por violar estos tratados. Sí, pero internacional. Ok. Entonces, ¿cuáles son esos, Marvin? Cuénteme. El más famoso de todos. Bueno, la Corte Interamericana. Es correcto. Con el hecho de que nosotros tengamos que someternos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Honduras tiene independencia judicial por el hecho de que nosotros sometemos de manera permanente estos temas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente también podemos ser sujetos a la Corte Internacional de Justicia si una de estas violaciones de derechos humanos viene de algún tratado de las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces sí, existe independencia judicial porque Honduras se tiene que someter a esa jurisdicción. ¿Ok? Siguiente pregunta es si existe independencia científica. La independencia científica lo que nos pregunta es si existen actividades de investigación, estudio o análisis sobre los derechos humanos en Honduras. Yo creo que ahí Chris nos puede ayudar porque Christopher trabaja en una ONG y esta ONG trata sobre las violaciones que hay a los derechos humanos. Pero yo sé que ustedes también tienen conocimiento de estudios que ustedes mismos hicieron en esta clase. Estudios que ustedes mismos han hecho de los derechos humanos y que muy importantemente ustedes han entregado ciertas partes de sus proyectos que tienen que ver con eso, con el estudio de los casos que han habido en contra de Honduras, ¿cierto? Ustedes los estudiaron y los analizaron. Sí, entonces Marvin dice que sí, Elizabeth dice que sí. En otras palabras, sí, existen los trabajos que ustedes mismos hicieron de investigación, de estudio o de análisis sobre los casos de derechos humanos en Honduras, que no es más que decir que existen ciertas investigaciones que nosotros hacemos. Además de eso, existen las investigaciones que hace el CONADE. Esas investigaciones que nos dejaron saber a nosotros que la profesión más peligrosa en Honduras no es la que nosotros creíamos, sino que son los abogados. Son los abogados los que más matan en Honduras a nivel porcentual,
muy seguidos o muy seguidos muy de cerca por los taxistas. O sea que es más peligroso ser abogado que ser taxista, por si acaso están pensando que no es así. Entonces esas investigaciones las hace justamente el CONADE y tiene bastantes... o no bastante, sino que diferentes enfoques, ¿verdad? Lo que está sucediendo con los LGTB, lo que está sucediendo con los garífunas, lo que está sucediendo con la mujer, con la niñez, ese tipo de investigaciones. Dígame, Marvin. Bueno, yo tengo una lista aquí, abogada. AJD dice, Asociación Jueces por la Democracia, Casa Alianza, Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y su familia, Centro por la Justicia y el Desarrollo Internacional, Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Pastoral Penitenciaria, Iglesia Católica, Pastoral Social Cáritas, Asociación de Jueces por la Democracia y Red Lésbica Catachas. Que son algunas de las ONG que hacen investigaciones en cuestiones de derechos humanos. Secreto para nadie, a mí me gusta mucho la causa Provida, no solo por el hecho de que ellos defienden legalmente a la vida, sino también porque ellos hacen estudios y ayudan de manera, o sea, ponen dinero de su bolsa para ayudarle a esas madres solteras, para ayudarle a esos ancianos que están en situación precaria. Y por eso es que en realidad a mí me gusta, porque no solo es bla, 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 sino que también está, ¿verdad? Las obras que uno puede enseñar en estas ONGs. Y existen estudios acerca de qué está sucediendo con la mujer, qué es lo que está sucediendo con la maternidad, qué está sucediendo con el seguimiento del embarazo. Todas esas son cuestiones de derechos humanos. ¿Qué sucede con nuestros ancianos, las personas de la tercera edad? Eso también son cuestiones de derechos humanos, que los estudian ellos justamente, entre otras personas, ¿verdad? También existen estudios acerca del trabajo en Honduras, cuáles son las condiciones del trabajo en Honduras. No solo las hacen de parte de la Secretaría del Trabajo y de la Seguridad Social, sino que también las hacen ciertos sindicatos, en donde ellos analizan, los que siguen y que hacen realmente su misión, analizan cuáles son esas cosas que ustedes pueden ver que suceden adentro de los centros de trabajo. Y así es que nos hemos dado cuenta de violaciones. Hubo una muy famosa hace casi 20 años, que nosotros nos dimos cuenta justamente por uno de los sindicatos que se estaba dando en una de las maquilas en Choloma, en donde era una maquila de chinos y literalmente las tenían trabajando con pañal, pero esto no es solo como un cuento feo, no. En realidad tenían fotos de las mujeres trabajando con pañales, tenían madres que estaban en proceso de lactancia, no les respetaban la lactancia, y las que han tenido esposas que han tenido bebés o las que tienen bebés ya, saben que cuando uno no da de mamar, entonces le empieza a salir la leche, o sea, literal, le empieza a salir la leche. Entonces, fotos de mujeres en donde les estaba saliendo la leche en sus camisas, fotos de que había una supervisora específica que les pegaba con una vara. Y ellos tenían filmado y tenían fotos de esto. Y nos dimos cuenta por ese análisis, esa investigación que ellos hicieron de esta maquila que se acabó cerrando, ¿verdad? Después de conocer esos abusos. Inclusive ellos hacían unos tintes de unas telas, y a las personas que les hacían la tintura, o sea, usted tiene que meter todo su brazo porque la tela pesa después de que coge el tinte, ¿no? Y entonces les daban guantes que solo llegaba hasta acá. Entonces los que trabajaban ahí tenían toda esta parte de sus brazos permanentemente manchadas. Imagínense estar trabajando 6 horas con tinta y usted metiendo sus brazos esas 6 horas. O sea, eso no se le salía esa tintura, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta de esas violaciones por esas investigaciones que ellos hacían, porque cuando llegaba la Secretaría de Trabajo, lo que hacían era que daban el día libre y ponían otra gente a trabajar. Y entonces ellos sí, felices, nadie andaba con pañales. O sea, ellos tenían ya su manera de salir de ese impasse, decían ellos. Inclusive cuando los entrevistaban, es que ese es un impasse cuando viene la secretaría a hacer las revisiones, óigame bien, como decían, ¿verdad? Y por eso justamente fue que se cerró esa maquila. Entonces sí tenemos también investigaciones que se han hecho en cuestiones del trabajo que son parte de los derechos humanos. Entonces sí, existen investigaciones científicas.
Y la última pregunta que se hace es, ¿existe independencia didáctica? Que no es más que decir, existe una clase adentro de alguno de los pensum académicos que enseñe la clase de derechos humanos. Y pues su respuesta es bien fácil. Aquí sí, porque la estoy cursando. Aquí dice Marvin, ve, aquí estoy, dice, aquí me siento todos los viernes. Entonces la respuesta es sí, existe independencia didáctica. En otras palabras, tenemos independencia legislativa porque firmamos tratados internacionales sobre derechos humanos. Tenemos independencia judicial por el hecho de que no sometemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos independencia científica porque existen infinidad de estudios, análisis e investigaciones sobre la materia. Y existe independencia didáctica porque tomamos esta clase. ¿Okay? Entonces, ya que contestamos que sí a las 4 preguntas, y obviamente no solo es contestar que sí, sino que dar el ejemplo, ¿verdad? Dar el ejemplo de por qué es sí. Entonces, ya que contestamos que sí a las 4 y dimos esos ejemplos, entonces podemos decir que el derecho humano es independiente en Honduras. Vamos a hacer el ejercicio con otras ramas del derecho y ustedes se van a dar cuenta de que existen unas cuestiones muy interesantes aquí. Empecemos con una fácil, el derecho penal. ¿Existen leyes sobre el derecho penal en Honduras? Dice Marvin que sí. ¿Cuáles, Marvin? Dígame una, la más grande. Código penal. Código penal. ¿Existen juzgados que tratan sobre la materia de manera permanente? Sí. Dígame el nombre de uno. Juzgado de... El de letras. De letras, de lo penal, ¿sí? De Francisco Morazán. Perfecto, ese sería una independencia judicial. Tenemos estudios científicos, investigaciones o análisis sobre el derecho penal en Honduras. Conferencias a las que ustedes pueden asistir, por ejemplo, también entra dentro de la investigación científica. Sí. Observatorio de la violencia. Sí. Está. El Observatorio de la Violencia, que maneja las estadísticas de qué es lo que está pasando, que justamente, gracias a Dios, ha reducido en algún grado la violencia en Honduras, porque al menos yo me acuerdo cuando literal uno no podía ni salir de día, ¿verdad? En Tegucigalpa, tranquilo, ni decir en San Pedro. Entonces sí ha bajado la violencia, pero no lo suficiente como para decir no tenemos, ¿verdad? O no es una preocupación. Entonces sí, existe el Observatorio sobre la Violencia. ¿Y tenemos clases de Derecho Penal? Dice Marvin que sí, dice Elizabeth que sí. Sí, porque las han tenido que cursar. Derecho Penal 1 y Penal 2. Y encima les dicen procesal penal, ¿verdad? O sea que... Sí, criminalística. Criminalística y criminología, por si acaso llevan una o la otra, ¿verdad? Creo que son optativas, esas en el pensum. Creo, no estoy segura. Pero, o escogen uno o la otra, algo así. Pero sí, tenemos independencia didáctica entonces. Entonces, en el derecho penal, en Honduras, tenemos independencia de la rama. Le voy a dar un ejemplo de una rama que todavía no entra en completa independencia. Tenemos leyes que nos hablan sobre la corrupción en Honduras. Así que nos dicen, la corrupción es esto. Y si usted hace este acto, se considera una persona corrupta y tiene que pagar una multa o ir preso o algo. ¿Existe alguna ley que nos diga eso en Honduras? Pues sí, creo que en el Código Penal pues tiene que estar tipificado o no. No. Estaba en el anteproyecto. Estaba. Pero ya cuando salió publicado, oh sorpresa. Entonces, no tenemos una legislación que nos diga, legalmente hablando, esto es corrupción. Y si usted hace esto, esto es lo que va a suceder. Eso no lo tenemos en Honduras, pero tenemos algún juzgado que habla sobre la corrupción en Honduras. Creo que sí, abogada. Sí, inclusive ustedes tuvieron a una de las magistradas que sirvió ahí como catedrática, los que son del campus de Tegucigalpa, a la abogada Ingrid Monzón. Y estuvo ahí. Sí, yo, a mí me dio clase.
¿Se acuerdan que está por las piñatas, la calle de las piñatas, así le decimos? El juzgado anticorrupción, o sea que sí tenemos un juzgado que nos habla de la corrupción. O sea, ahí es donde, te lo digo en serio, cuando yo les digo esto a mis colegas, muchos de ellos me dicen, espérate, no tenés una ley que te define lo que es la corrupción, pero tenés un juzgado que se llama el juzgado anticorrupción. Sí, les digo yo. ¿Verdad que uno dice así como, hey, ¿qué pasó allí? Hay un fallo ahí, hubo, ¿dónde está el hilo lógico? Dicen mis colegas. Entonces no tenemos ley que nos define qué es la corrupción, pero sí tenemos un juzgado que nos dice que existen actos de corrupción que tenemos que evitar, que tienen que ser judicializados. Abogada, disculpe, Dígame. y en las convenciones internacionales, Honduras no es... Miren, ese es un tema que a mí en lo personal me hace darme cuenta de que la corrupción no solo es un problema en Honduras, sino que es un problema en varios lugares. ¿Por qué les digo esto? Por algo muy sencillo. Nosotros en las Naciones Unidas teníamos un comité anticorrupción. Si usted cree que Honduras en las Naciones Unidas puede quitar un comité, yo creo que está soñando. Obviamente Honduras no tiene el poder de quitar un comité entero. ¿Qué sucedió con ese comité? Ese comité, junto con el comité de los discapacitados, fracasó. ¿Por qué fracasó el comité de corrupción? Porque nunca pudieron llegar a ningún acuerdo para poder hacer un tratado que trate sobre la corrupción. En otras palabras, ¿quién además de Honduras era corrupto? Que no permitimos que hubiera un tratado en contra de la corrupción. Piensen. Ahí es donde les digo yo que yo cuando llegué a las Naciones Unidas yo iba bien tontita, yo iba pensando que aquí era mejor, que no sé qué. Sí, son mejor porque tienen maestría en corrupción. Nosotros estamos grabándonos de 6º grado en corrupción, ellos ya tienen maestría, si no es que doctorado en corrupción, ¿verdad? Entonces, obviamente el hecho de que haya fracasado el Comité en contra de la corrupción de Naciones Unidas es una vergüenza. Las ONGs que tienen acreditación ante Naciones Unidas lo denuncian todos los años, o sea, ustedes no tienen idea, todos los años es lo mismo. Hacen un evento, tienen más de 10,000 ONGs que firman diciendo, por favor, queremos que se reactive este comité, y no se reactiva. Dígame, Marvin. Eso de Kofi Annan fue secretario de la ONU. Sí. Eso era cierto, ¿verdad? Lo del hijo y el manejo de las donaciones. Sí. Se llamaba Comida por Petróleo, el programa. Imagínense, nosotros hablamos de nepotismo en Honduras, ¿verdad? Y que los hondureños somos nepotistas y ponemos al cuñado y ponemos al esposo de mi hija, o sea que ni siquiera decimos como a mi propio hermano. No, no, no. Kofi Annan fue tan descarado que puso a su hijo. Óigame. Por eso es que les digo yo, nosotros estamos en 6º grado, ellos llevan maestría o doctorado, puso a su propio hijo. Eso es nepotismo, ustedes, eso es nepotismo, pero clarísimo. Puso a su propio hijo a que presidiera el programa llamado Petróleo por Comida. Y ese fue el primer gran escándalo de corrupción que tuvieron en Naciones Unidas, por el desvío de los fondos que se hacía. Oiga bien. Bueno, decirles de que nosotros podemos llegar alguna vez a tener algo en contra de la corrupción, pues no sabría decirles, porque tendría que pasar demasiado, tendríamos que cambiar a toda la camada de los políticos. Una de las personas que estuvo presa con Callejas, por ejemplo, el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Ash, A-S-H-S-E-S, no, A-S-H-S, Ash, bueno, el presidente Ash, que fue el primer presidente de la Asamblea General de ser africano. Óigame, tenía un privilegio enorme el hombre, ¿verdad? ¿Y qué fue lo primero que hizo? Le robó dinero a la Unión Europea y a los Estados Unidos. Y yo muchas veces les digo, miren, a los gringos ustedes les pueden decir lo que sea, hasta les pueden escupir en la cara, pero no le toquen el pisto. Los gringos y sus pistos son otro rollo. Entonces, cuando le robó dinero a los gringos, lo procesaron y estuvo preso ahí con Callejas, el presidente Ash. Ya le puedo decir cuál fue ese acto de corrupción, ya les digo. Ya les digo cuánto fue que robó.
When President Ash. A-S-H-E, así es que se escribe el nombre. John William Ash. Dice, vamos a ver, él es de Antigua y Barbuda y tiene nacionalidad también en un país africano. Fue presidente del 2013 al 2014. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuando lo metieron precioso. Dice, por cargos de lavado de activos, fue acusado en la Corte Sur del Distrito Sur de Nueva York. Esa fue la misma que procesó a Yanni, que esa fue la misma. Por eso es que les digo yo, si estuvieron bien acompañados los muchachos. Fue procesado en el 2015 con 5 otras personas, dice, y lo que estuvo fue por haber robado, solo en ese caso, por haber robado $1 millón. Solo en ese caso. O sea que no le están sacando todo. Solo en ese caso, $1 millón. Sin embargo, dice, se murió cuando estaba siendo procesado. Entonces no fue encontrado culpable porque se murió. Se murió de un infarto al corazón, si no mal recuerdo. Vamos a ver, ya les digo. No, se quebró el cuello, se quebró el cuello y le dio un infarto y le dio un choque anafiláctico. O sea que fue, pero sí me acordaba yo que era algo del corazón. Lo que no me acordaba era que se cayó y se quebró el cuello. Imagínense. Entonces, por eso es que les digo yo, nosotros hablamos de corrupción, ellos no ganan. Estos roban en dólares y en euros. Nosotros robamos en lempiras. Con eso ya somos diferentes, ¿verdad? Entonces sí, en las Naciones Unidas hay una cuestión de corrupción enorme. Por eso es que muchos de los políticos no les gusta las Naciones Unidas o no quieren interactuar con las Naciones Unidas por tanto que ha habido de corrupción. Y bueno, si quieren meterse a actos de corrupción en Naciones Unidas, solo investiguen el caso de Haití. Cómo fue que en Haití les dio cólera, que salió justamente del campo de Naciones Unidas el cólera. Cuántos niños han sido traficados de Haití. Además de eso, cuántos niños fueron extraídos, no solo traficados adentro de Haití, sino que extraídos de Haití y que fueron vendidos, ya sea para adopción o para otras cosas. Entonces, óigame, en los actos de corrupción en Naciones Unidas es otro rollo. En realidad, se los digo, es otro rollo. Entonces, sí, tenemos problemas serios. Existe la convención, la firmaron un montón de países, pero nadie la ha ratificado. O sea que no hemos llegado a tener éxito en ese aspecto, ¿verdad? Ese es el problema que realmente nosotros tenemos. Entonces, no tenemos legislación, pero tenemos un juzgado. Investigaciones científicas, bueno, díganme ustedes si ustedes han escuchado alguna investigación científica sobre corrupción en Honduras. Tenemos algo que se llama el Consejo Nacional Anticorrupción, o sea que hasta tenemos una ONG que solo a eso se dedica, solo en casos de corrupción, y ellos tienen el libro de 100 años de corrupción, además de eso hacen un evento Tecnópolis todos los años, que inclusive fue virtual, ¿verdad? Por el COVID. Entonces, sí, tenemos investigaciones sobre la corrupción en Honduras. Y la otra pregunta, dígame. Esperamos que sigan, ¿no? No, pues sí, esperamos. Sí. Esperamos que nos sigan diciendo qué es lo que está pasando. Y luego la pregunta del millón, ¿tenemos alguna clase de la corrupción en Honduras desde el punto de vista legal? Sí, creo que sí. ¿Tienen una clase de derecho de anticorrupción? No. Les hablan en ciertas clases sobre el tema, pero no es como que tienen una clase específica que se enfoque en eso, ¿verdad? Entonces, en Honduras tenemos independencia científica y tenemos independencia judicial sobre el tema del derecho anticorrupción, pero no tenemos leyes y no tenemos clases que nos enseñan el tema. Problema, no tenemos independencia en eso. Sin embargo, en México tienen leyes en contra de la corrupción, tienen juzgados en contra de la corrupción, tienen investigaciones sobre la corrupción en México y además de eso, una de las clases optativas que usted puede tomar en México, en el TEC de Monterrey, por ejemplo, que es muy famoso el TEC de Monterrey, usted puede tomar una clase que se llama Derecho Anticorrupción. En otras palabras, en México tienen independencia en la rama del derecho en contra de la corrupción. Entonces puede no ser independiente en Honduras, pero ser independiente en otro lugar. ¿Sí?
Eso es bien importante que nosotros lo sepamos manejar, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser independiente a nivel mundial. Puede ser independiente en Honduras, pero no en otro lugar, ¿sí? ¿Tienen preguntas sobre este tema? Chicos. Hola.